Bien, de nuevo por acá para saludarlos en el nombre glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Mi saludo para todo el pueblo del Señor en general, todas las congregaciones de las distintas misiones, de los distintos concilios, porque el pueblo del Señor está distribuido en muchos grupos, como el mensaje que le envió a las 7 iglesias, totalidad. Bueno, pero especialmente quiero saludar a los hermanos de la comunidad cristiana bíblica misionera, esta hermosa congregación que el Señor me está permitiendo pastorear. Bien, en esta noche queremos continuar con el tema de la apostasía. En las anteriores intervenciones hablé algo de la apostasía, que apostasía es volverse de la verdad a la mentira. Puede ser voluntariamente o engañado, pero es volverse de la verdad a la mentira. Y les he hablado mucho acerca de el pensamiento dispensacional que abrazó los sueños de Margaret MacDonald, las doctrinas de Nelson Darby, las doctrinas de Cyrus Ingerson Scofield y otros que se les conoce como el padre o los padres del dispensacionalismo. Y les hablaba de algunas doctrinas del dispensacionalismo. Ayer compartía acerca de que han dicho de que Israel, los salvos del Antiguo Testamento, los salvos que lo sean en el tiempo de la tribulación final, no hacen parte de la iglesia. Entonces, todo eso pues no es bíblico. En esta noche quiero compartir acerca de las 70 semanas de años, 70 semanas de años como aparece por acá en esta pantalla, 70 semanas de años. Mucha gente no entiende que una semana normalita que llamamos tiene 7 días, pero cuando dice 70 semanas es 70 semanas de grupos de 7 años cada semana. Y esas 70 semanas están distribuidas en una línea en el tiempo de 7 semanas, o sea 49 años, seguidamente 62 semanas, que dan 434 años, multiplicar 7 por 7, 49, 62 por 7, 434 años, y una última semana por 1, 7 por 1, 7 años. Vamos a estudiar de este tema. Este tema no se puede machacar y así como tan y ya. No, este tema es muy importante. Yo quiero que ustedes que están allá en su casa abran conmigo la Biblia en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel en su capítulo 9. Y allí se encuentra esta hermosa profecía. Yo he considerado, y algunos teólogos también, que es la profecía más bonita, más hermosa que hay en la Biblia, que habla de la redención de la raza humana, que prácticamente es eso. Entonces, vamos a leer, quizá, claro, esta noche no vamos a avanzar sino muy poco del estudio de las 70 semanas de años. Repito, no son semanas de días, semanas de años. Por eso las 70 semanas da 490 años. 7 por 7, 49, y 70 semanas son 70 por 7, da 490 años. Esos 490 años marca desde que el rey Artajerjes, que registra Esdras en el capítulo 2, dio la orden hasta el Mesías príncipe y hasta su obra redentora. Y no es hasta el nacimiento de Jesús, es hasta ungir el santo de los santos. Entonces, vamos a leer por lo menos el verso 24 del capítulo 9 de este precioso libro de Daniel, Daniel 9:24. Dice así, me toca ir rápido porque es que el tiempo es oro. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Coma. Y luego dice, para, un primer punto, terminar la prevaricación en 70 semanas. Segundo punto,
y poner fin al pecado. ¿En cuántas semanas? En 70. Tercer punto, expiar la iniquidad. ¿En cuántas semanas? En 70. Para traer la justicia perdurable. ¿En cuántas semanas? En 70, como dice ahí el texto. Y sellar la visión y la profecía. ¿En cuántas semanas? En 70. Y ungir al santo de los santos. ¿En cuántas semanas? 70 semanas. En 70 semanas. El verso es muy claro. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para un asunto, no, para 6 asuntos. Primer asunto, para terminar la prevaricación en 70 semanas, no en 69, ahí dice claramente. Y segundo punto, para poner fin al pecado. ¿En cuántas semanas? En 70, como dice el mismo verso 24, ahí este que estamos leyendo. Tercer punto, expiar la iniquidad en 70 semanas. Para traer la justicia perdurable. ¿En cuántas semanas? En 70. Ahí no dice en 69 semanas. Sellar la visión y la profecía de Génesis 3:15 y todo respecto al Mesías y a la realización de la redención del hombre en 70 semanas, no en 69. Y ungir al santo de los santos. Eso en 70 semanas. Nunca, este verso 24 dice 69 semanas están determinadas para que suceda todo esto. Completo dice en 70 semanas. Entonces, vamos en esta noche a desglosar estos 6 puntos. No podremos hacer todo el estudio de los 6 puntos. Vamos a empezar por el último que aparece aquí, por ungir al santo de los santos. El dispensacionalismo en su teoría ha dicho que el santo de los santos no es el Señor Jesucristo. Lo digo porque yo fui a los seminarios, a los institutos bíblicos y allá me enseñaron eso. Y la mayoría de los pastores saben que se ha enseñado eso. Casi la iglesia del común, los hermanos no saben que esa doctrina de que el santo de los santos no es el Señor Jesucristo, eso se enseña en los seminarios. El dispensacionalismo, torciendo la Biblia, enseñó, perdónenme, y dijo que el santo de los santos es el futuro templo donde se va a subir el anticristo. Que, bueno, todo el templo, lugar santo, lugar santísimo y todo. Y que ese es el santo de los santos. Pero el santo que santifica la iglesia no es un templo de ladrillos o de piedra. Para mí el santo mío, el que me santifica a mí, como dice la palabra allí en Tesalonicenses, y el mismo Dios de paso santificó por completo, espíritu, alma y cuerpo, el santo mío es Jesucristo. Pero el dispensacionalismo dice que no, que el santo de los santos no es el Señor Jesucristo, que es el futuro templo. Pero eso es prácticamente una blasfemia, contradiciendo la palabra del Señor. Mire que este primer punto que vamos a ver en esta noche, vamos a demostrar con la Biblia que Jesucristo es el santo de los santos profetizado en este texto y en muchos textos más. Estaba profetizado, por ejemplo, en el Salmo 2. Miremos el Salmo 2. El Salmo 2. Salmo 2, para ungir el santo. Mire, Salmo capítulo 2, rápidamente ubíquese allí. Salmo capítulo 2. Uy, esto no me rinde buscar. Salmo capítulo 2. En el versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra. Se levantó Herodes y otros. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Dice allí para ungir el santo de los santos. Por el dispensacionalismo dice que los judíos, los actuales sacerdotes allí de los judíos, los rabinos, dice que tienen una jarra de aceite que se encontraron por ahí con el antiguo aceite de la unción. Dice que para ungir el templo que van a hacer ahorita al final los judíos, y que en ese templo que va a venir Cristo, dice que van a ungir a Cristo también. Hombre, eso es un absurdo total. Mire, este texto lo que está diciendo aquí, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Cristo, en griego, de latín Christos, quiere decir ungido. Búsquenlo en el diccionario, que eso es lo que quiere decir ungido. Quiere decir Cristo.
En Isaías también está profetizado que el ungido es Cristo. Isaías 61, rápido, a ver si alcanzamos a estudiar en esta noche algo. Porque yo tengo que demostrar, todo maestro, todo hombre que predique el evangelio tiene que sustentar lo que dice con la Biblia. De lo contrario, pues puede ser cierto lo que diga, pero la persona que está oyendo exige, bueno, demuéstremelo, muéstrame en la Biblia. Capítulo 61 de el libro del profeta Isaías, allí está profetizado que Jesucristo, porque ese texto se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser ungido. ¿Quién lo iba a ungir? El Padre con el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió? Cuando Juan el Bautista lo bautizó en agua en el río Jordán y el Padre lo ungió con el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. Eso lo vamos a ver ahorita. Mire, capítulo 61 de Isaías, verso 1, leo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Y a quién ungió Jehová? Pues a su Hijo Jesucristo. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esto lo realiza Cristo. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, porque me ha ungido. Este texto se refiere al Señor Jesucristo. Entonces, ese profetizado santo de los santos que iba a ser ungido es el Señor Jesucristo. Miremoslo en Lucas, miremos ese cumplimiento. Lucas capítulo 3, por lo menos, en Mateo también aparece allí en el capítulo 3, pero miremos Lucas capítulo 3 rápidamente porque el tiempo corre. Aquí yo veo el reloj que está pero a 1000. Capítulo 3 de Lucas, allí dice que Jesucristo tenía 30 años cuando se mandó bautizar. Capítulo 3 de Lucas, verso 21. Dice así en el verso 21, ya lo tengo acá. Si no lo he encontrado, lo buscará después en una retransmisión estudiando. Dice 3:21 de Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo, del Padre, de allá arriba del círculo de la tierra donde está su trono, y dijo, tú eres el Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y en el verso 23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio, cuando fue bautizado, era como de 30 años. Y bueno, era como de 30 años. Ahora, esto lo confirma el mismo Cristo, que Él es el ungido, que Él fue de quien decía eso el profeta Isaías en el capítulo 61. Leamos a partir del capítulo 4 del verso 14 del mismo Evangelio de Lucas. Y verá que Jesús confirma lo que dijo Isaías, que hablaba de Él. Capítulo 4, verso 14 en adelante. Leo y simplemente me voy a limitar de pronto a leer porque el tiempo es oro. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, seguidamente que fue bautizado. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. En el 16, vino a Nazaret, después de que Juan lo bautizó allí en Judea, fue hasta Nazaret, como 80 kilómetros al norte, donde se había criado, verso 16. Y el día de reposo entró en la sinagoga, en ese día, ese sábado siguiente, día de reposo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, exactamente abrió en capítulo 61 de Isaías, y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Bueno, aquí hace una paráfrasis Lucas. Dice, a predicar el año agradable del Señor. En el 20, Lucas comenta, y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó el Señor, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en el Señor Jesucristo. En el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál? Lo que acaba de leer de Isaías 61, porque me ungió Jehová. O sea que el profetizado santo de los santos y ungir al santo de los santos de las 70 semanas es el Señor Jesucristo, y no el futuro templo que harán los judíos, que eso es una apostasía espantosa, eso es una herejía terrible. Ahora, el significado de Cristo en griego es ungido, y la palabra compuesta Jesucristo es Jesús ungido. Pedro confirma el asunto. Leamos Mateo 16:16. Los apóstoles confirmaron el asunto. Mateo 16:16, y dijeron que Jesús era el Cristo, o sea, es decir, el ungido. Repito, Cristo en griego es ungido. Dice Mateo capítulo 16 en su verso 16, ¿cómo sigue? Cuando les habla de que quién dicen que yo soy, dice Jesús a sus discípulos. En el 15 dice, 16:15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Repito, Cristo en griego quiere decir ungido. Lo que Pedro dijo, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos más adelante, Juan 6:69, miremoslo, Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 69. Vamos a leer este pasaje allí, cuando el Señor les está hablando que si se querían ir también. Mire, capítulo 6, verso... Ay, me pasé para Lucas, y yo soy torpe. Que Dios me ayude en las torpezas, porque perfecto no es sino el solo Señor Jesucristo. Capítulo 6, versículo 66. Si no estoy equivocado con lo que le estoy diciendo como cita, 69. Capítulo 6 de Juan 6, o sea, Juan 6, 69. Dice allí, en el 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Porque Jesús le dijo, si se quieren ir ustedes también. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En el 69. Entonces dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces los apóstoles y Pedro vuelve a recalcar que Jesús es el ungido, el Hijo del Dios viviente. A Juan el Bautista, él estaba bautizando allí, y fueron los fariseos, los escribas, y le dijeron, ¿y usted por qué bautiza si usted no es el Cristo? Si usted no es el ungido. Miremos eso en Juan capítulo 1, verso 25, el mismo Evangelio de San Juan un poquito atrás. 1:25. Dice así esta porción de la palabra, Juan 1:25. Dice en el 25, y dice en el 25, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Mire que los judíos sabían que el ungido era el Mesías, que es el Hijo del Dios viviente, ni Elías ni el profeta. ¿Por qué usted está bautizando si usted no es el ungido? Si usted no es el Cristo, si usted no es el Hijo del Dios viviente. Eso le dijeron los fariseos a Juan. Pilato sabía, cuando llevaron a Jesús allí al juicio, Pilato sabía el asunto. Aún los gentiles sabían que el ungido era el Hijo del Dios viviente, el Santo de los santos. Miremos capítulo 27 de Mateo, capítulo 27. Pilato sabía eso, que era un gentil, era el gobernador allí. Capítulo 27 de Mateo, vamos a leer de el verso 17 por lo menos hasta el 22.
allí en aquella parte de la Biblia, en esta parte, se relata la sentencia de muerte que le dieron los gentiles y los hebreos, porque ambos condenaron a Jesús. Los gentiles en cabeza de Pilato y Herodes, y los hebreos en cabeza de los sumos sacerdotes. Dice en el verso 17 del capítulo 27 de Mateo. Dice así: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿O a Jesús llamado el ungido? Mire que Pilato sabía que ese lo llamaban el ungido, a Jesús, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aún a la mujer el Señor le habló, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo, llamado el ungido? Si los gentiles sabían eso, todos ellos dijeron: sea crucificado. Esto aquí en el verso 22 encontramos este asunto. Jesús confirma, un poco atrás, miremos en el capítulo 26 del mismo Evangelio de Mateo, 26 o 27, a ver. Estabas en el 27-17. En el 27-17, ay, Señor Jesucristo. Vamos a mirar por aquí atrás, 26, dije 63. Jesús ante el concilio, a partir del verso 57 en adelante, pero vamos a leer que Jesús confirma que Él es el ungido. Vamos a leer Mateo 26, 63. 61, 63. Dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo. Mire que los judíos en cabeza de los sacerdotes sabían que el Mesías tenía que ser el ungido. Díganos si tú eres el ungido, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. En el 64 Jesús le dijo: tú lo has dicho. Ya, sí, Señor, yo soy el ungido. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En el 65 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, porque éste confirmó que es el ungido, que es el Hijo del Dios viviente. ¿Qué más necesidad tenemos de testimonio? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. O sea que confirmó que Él es el ungido. En el 66, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, porque dijo que era el ungido. 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo. De los mismos le daban golpes a Cristo. Profetízanos, Cristo, profetízanos, ungido. ¿Quién es el que te golpeó? Porque le tenían vendados los ojos. Mire, viste en la Biblia que Jesús es el ungido, porque la Biblia misma interpreta la Biblia. Ese texto de Daniel 9:24, donde dice: y ungir al Santo de los Santos, se tiene que confirmar con la Biblia, no con teoría de la lengua humana solamente. Los soldados sabían, hasta los demonios sabían quién era el Santo de los Santos. Marcos 1:24. Miremos Marcos 1:24. Hasta los demonios dijeron que Jesús era el Santo de los Santos. Entonces, ¿cómo va a decir el hombre que Jesús no es el ungido Santo de los Santos? Marcos 1:24. Dice así:
dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Este es el relato donde Jesús expulsa un demonio que estaba metido en un hombre, que tenía espíritu inmundo, diciendo, 24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos? Sé quién eres. Y el demonio dijo, el Santo de Dios. Si los demonios sabían que Jesús es el Santo de los Santos, ¿cómo vamos a negar que Jesucristo no es el Santo de los Santos? El ángel Gabriel confirma el asunto, Lucas 1:35b. Vamos a mirar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, cuando viene a anunciar, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, vamos a mirar en el verso 35, Lucas 1:35, dice, leamos con el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo se hará esto? Pues no conozco varón, cuando el ángel le anunció que iba a quedar embarazada del Espíritu Santo. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, el santo de los santos, el santo ser que nacerá. Pedro, después de que matan a Jesús, comienza la persecución. Bueno, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, Pedro da el primer discurso y confirma el asunto de que Jesús es el santo de los santos. Vamos a mirar, por lo menos, capítulo 2, verso 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Cómo se va a decir que Jesucristo no es el santo de los santos, sino que es un poco de ladrillos arromados allá al templo que van a hacer? Eso es una blasfemia. Mire, capítulo 2 de los Hechos, vamos a leer el verso 27 en el discurso que da Pedro. Dice así, Pedro recordando lo que había dicho el Señor a través de David. Leámoslo desde el 25. 2:25 de los Hechos, dice, porque David dice de él, del Señor, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Cristo descendió hasta los infiernos, a las partes más bajas de la tierra en su espíritu, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesucristo es el santo de los santos. Cristo, el cuerpo no se pudrió en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Resucitó ese mismo cuerpo que enterraron allí, el que enterró José de Arimatea. En el 3:14, leamos del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, mire lo que dice el 14. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diera un homicida a Barrabás. Pedro sigue llamando que Jesús es el santo de los santos. Hechos 10:38, miremos. Hechos 10:38. Mire, Hechos 10:38, lo que la palabra del Señor dice. Eso lo dicen los hermanos después de que Pedro lo soltaron y fue allá a mostrarles que los ángeles lo habían sacado de la cárcel. Dice, y orando los hermanos dijeron, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el ungido santo de los santos que profetizaba la Biblia y el que dice allí de Daniel 9:24, en las 70 semanas de años es Jesucristo? Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hebreos, miremos 1, 8 y 9. Miremos, vayámonos para Hebreos. Estoy confirmando que Jesucristo es el santo de los santos y lo estoy haciendo con la Biblia, porque la teoría dispensacional dice que Jesucristo no es el santo de los santos, que es el futuro templo donde se va a subir el anticristo. Eso es una blasfemia. Eso es doctrina apóstata. Mire, Hebreos 1, 8 y 9.
Hebreos capítulo 1, versículos. Leamos desde el 5 en adelante. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. A ninguno. Yo te he engendrado hoy. El único que ha engendrado el Padre, como su hijo, es al Señor Jesucristo. Y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, por la eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, o sea, con el Espíritu Santo en el día que Juan lo bautizó allí y descendió en forma de paloma, más que a tus compañeros. Dice, por lo cual te ungió Dios. El profetizado, ungido santo de los santos, es el Señor Jesucristo. Ahora, hay una advertencia en la Biblia, que el que diga que Jesucristo no es el ungido, es el espíritu del anticristo. Es el mismo demonio que dice eso. Miremos primera de Juan. El que diga que Jesucristo no es el santo de los santos, el ungido santo de los santos, que diga que es el templo, dice que eso es el espíritu del mismo anticristo, el espíritu del mismo diablo, que es una blasfemia. Miremos, capítulo 2 de la primera carta de Juan. Vamos a mirar esta advertencia que hay allí, de que el que diga que Jesucristo no es el santo de los santos, el Espíritu Santo le salió adelante a los dispensacionalistas y advirtió esto. En el verso 22, dice así, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el que niega que Jesús es el ungido es el mentiroso. Este es anticristo, el que niega al Padre, al Hijo y al Hijo. El que niegue que Jesús es el ungido santo de los santos es anticristo, está diciendo este texto. Eso es bien delicado, es una blasfemia todo eso que enseñan en los seminarios, en los institutos bíblicos y en las universidades cristianas cuando enseñan teología y explican lo de las 70 semanas y le dicen a la gente que ese profetizado santo de los santos no es Cristo sino es un futuro templo. Eso es una blasfemia. Mire, leamos el 3:23. Allí la palabra dice de una manera clara, ahí mismo, capítulo 3 de la primera de Juan, versículo 23. Mire lo que dice allí. Dice, y este es su mandamiento, el mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, o sea, de Jesús el ungido. La palabra compuesta o el nombre compuesto Jesucristo quiere decir Jesús ungido. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Así que Jesucristo es el santo de los santos. El ungido santo de los santos es el Señor Jesucristo. 5:1 en la primera, capítulo 5 de la misma carta de Juan. Dice así, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, todo aquel que cree que Jesús es el ungido santo de los santos, el ungido de Dios, el capacitado por el Espíritu Santo para redimirnos, para limpiarnos con su sangre de la inmundicia del pecado. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido, porque Cristo en griego quiere decir ungido, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, ama también a Cristo. ¿Cómo vamos a aceptar esa doctrina herética, blasfema, y decir que Jesucristo no es el santo de los santos que profetiza ahí la palabra del Señor? Tal vez esta gente dice en eso, que el santo de los santos es el templo porque Cristo habló, destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y dice, no, eso es el santo, el ungido santo, ese es el templo. Vamos a mirar eso en el capítulo 2 del Evangelio de Juan.
Vamos a mirar y qué es lo que allí se entiende. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Esto hay que mirarlo a la luz de la palabra. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Capítulo 2. Vamos a mirar, a seguir confirmando por la palabra cómo es que es el asunto del Santo de los Santos, el ungido Santo de los Santos. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer desde, Cuando Jesús entra al templo y volca las mesas y agarra a fuerte a aquellos sacerdotes que habían hecho del templo un lugar de comercio para los que se arrepentían y iban a llevar el cordero que los reemplazaba a ellos, que se arrepentían. Entonces, no, de su finca no, aunque Dios había dicho que era, tome allá de su rebaño y traigan cordero. Dijo, no, ustedes tienen que comprar los que vendemos aquí, el lucro, el negocio. Ustedes tienen que comprarle las palomas que nosotros vendemos aquí, no como dijo Dios, que era de su propia hacienda. Usted tiene que comprarle los becerros que nosotros vendemos aquí. Habían hecho de eso un negocio. Vender Biblias en el templo, eso no es lo mismo que Cristo está haciendo aquí. Leamos desde el versículo del versículo 13 en adelante del capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes. No tenían que, eso no lo podían vender los sacerdotes. Cada quien que se arrepentía tenía que tomar un buey de su finca. Y bueyes, ovejas, palomas y los cambistas allí sentados. Habían hecho un negocio del asunto. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Hoy los impíos están diciendo, ¿y por qué no van los pastores a orar por todos esos impíos enfermos de coronavirus? Ahora sí quieren milagros cuando no han creído al evangelio. Dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero mire lo que el Espíritu Santo interpreta de eso que dijo Jesús. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, sobre el cual vino el Espíritu Santo y lo ungió, no sobre unos ladrillos, donde se va a subir el anticristo, el templo que están por hacer los judíos que lo tienen prefabricado. Dice, por tanto, mire, aquí la palabra es tan clara. ¿Cómo vamos a aceptar la herejía y la blasfemia de que Jesucristo no es el santo de los santos que ungió Dios? Volvamos allí a Daniel 9:24. Y vamos a terminar otra vez. Mire, esto de las 70 semanas no es así, 2 borrachazos y ya quedó el pueblo con el conocimiento correcto. No, señor. La Biblia interpreta la Biblia. O sea, Dios mismo interpreta la Biblia con los muchos textos que de lo mismo se habla. De cada tema tiene muchos contextos la Biblia. Entonces volvamos allí a Daniel 9:24, donde está el asunto de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas de años, no de días. Porque hay gente la gente dice, pero 70 semanas y esa cosa no me entienden. El Señor dijo de Nabucodonosor, pasarán 7 tiempos, o sea, 7 años, una semana. Un tiempo, ahí está el asunto, 1 año, 2 tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año, pasarán 7 tiempos. Y el Señor lo puso a Nabucodonosor a comer pasto por 7 años. Es decir, 1 semana de años. Bueno, todo eso está, pero estoy hablando allí de Daniel 9:24. Vamos a leer de nuevo lo que se tenía que dar, no en 69 semanas, sino en 70. Y
Semana 69 termina cuando Jesús es ungido y empieza la última semana, porque Cristo muere después de la segunda etapa de la 62 semanas. Es que esas 70 semanas, ahora el tiempo es indivisible, el tiempo es una línea continua. No se puede trozar el tiempo y agarrar aquí un cerro y botarlos para que se cumplan 2000 años después. Eso es un absurdo. El tiempo es una línea continua que no se le puede echar serrucho, pero los teólogos del dispensacionalismo con la lengua trozaron del tiempo, 7 años del tiempo pasado, y lo lanzaron para que se cumpla por aquí después. Eso es una cosa absurda. Dice 70 semanas. Mire, volvamos a leer el verso 24 del capítulo 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Primer punto ahí, para terminar la prevaricación. Y Cristo es quien termina con la prevaricación humana, violando la ley, tanto hebreos y gentiles, en la Gólgota, muere por todos. Y poner fin al pecado. Cristo puso fin al pecado. En las próximas intervenciones vamos a explicar todo esto con la Biblia. Es expiar la iniquidad. Cristo es el que ha expiado la iniquidad humana. Y dice 70 semanas, no 69, 70 semanas para que se cumpla eso. Para traer la justicia perdurable. Y la justificación perdurable para el alma humana la alcanzó Cristo en el Gólgota, cuando muere y derrama su sangre. Dice en 70 semanas, no 69. Sellar la visión y la profecía, todo lo que anunció el Señor en Génesis 3:15. Todo lo que anunciaron los profetas acerca de la redención humana, todos los profetas casi hablaron de ese tema. Eso se tenía que cumplir en 70 semanas, no es 69. Mire lo que dice este verso 24. Sellar la visión y la profecía. Y ungir al Santo de los Santos. ¿En cuántas semanas? Ahí dice en 70 semanas para que se cumpla todo eso. Y entonces, ¿cómo así que falta una semana? Si no dijera más, clarito, ahí dice, en 70 semanas se tiene que cumplir todo esto. Y luego comienza el Señor a explicar cómo se va a distribuir todo ese tiempo. Leamos el verso 25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 7 por 7, 49 años. 49 años duraron desde que viene Esdras, Nehemías, Zorobabel, en la reconstrucción de la ciudad, de la muralla y el templo. Duraron 49 años. Eso es historia. Hay que estudiar. Y luego dice, vuelvo a leer el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Habrá hasta el Mesías príncipe 7 y 62 semanas. O sea, ¿por cuántas por todas? 7 y 62 da 69 hasta aquí. Hay que sumar 7 más 62, 69. Eso es como una carrera de ciclismo con un solo corredor. Primera etapa, a ver, los que conocemos, por ejemplo, de aquí a Cali. Primera etapa, Bogotá-Girardot. Segunda etapa, Girardot-Palmira, al pie de Cali. Tercera etapa, 1 kilómetro y lo matan en la mitad del último kilómetro. Eso es lo que dice la Biblia. Mire, vuelvo a leer el 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, no hasta que naciera, hasta que fuera ungido, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sigue explicando. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Y después de la segunda etapa de 62 semanas es sobre las 70. Alguien me dijo, pastor, si Cristo murió después de las 62 semanas, entonces murió sobre las 63. Le dije, correcto. Cristo murió en la semana 63, que es la misma 70, porque sume 63 más 7, da 70. Y dijo, oiga, pues sí, Cristo sí murió sobre las 70. Pues, ahora, hay una nueva teoría, dice que Cristo no muere ni en la semana 62, que es la misma 69, porque 7 más,
62 más 7 da 69. Dice que Cristo no muere ni en la 69, porque ahora por la evidencia de esto que he explicado, dice que ya no murió ahí. Pero que dice que tampoco muere sobre el tiempo que sigue, que es en la 70, sino que muere en un espacio de tiempo limbo que no existe, un tiempo inexistente. El tiempo no se puede cortar para decir que se abrió un espacio en el tiempo para que Cristo muriera ahí. Otra blasfemia más, por contradecir la evidencia bíblica. Entonces, mire, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no se iba a suicidar él. Y el príncipe de un pueblo, un personaje, aquí habla de dos príncipes, el Mesías, que es príncipe, el Hijo de Dios, y un príncipe de un pueblo, que fue Tito, hijo del emperador Tito Vespasiano, Tito Junior, invadió a Jerusalén, y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad, lo hizo en el año 70. Y el santuario lo quemó, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice en el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La Biblia está escrita en alternancias. Se habla de Tito, se habla de Cristo, se habla de Tito y se habla de Cristo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién había prometido un pacto? ¿Quién había hecho un pacto antes con el pueblo de Israel? ¿El diablo, el anticristo o el Señor? El Señor, en la época de Moisés. Y dice, y por otra semana confirmar. ¿Cómo se confirma algo? Cuando una persona le dice a otra, yo le voy a dar 100 millones en el lapso de un año. ¿Cuándo le confirma esa promesa? El día que le dé los 100 millones. Dios había prometido un nuevo pacto, confirmará el pacto con muchos. Mire que cuando Cristo en la última cena toma el pan y el vino, dice, esta es la sangre del nuevo pacto. El que había prometido un nuevo pacto era el Señor, no el diablo. ¿Cuándo el diablo hizo un pacto y cuándo prometió un nuevo pacto el diablo? Esto estaba profetizado Jeremías 31:31, mire, del nuevo pacto que iba a hacer Dios con los hombres. Había hecho uno con un cordero, pero los judíos no cumplieron ese pacto. Jeremías 31:31. Abra los ojos, iglesia de Dios. Mire, Jeremías 31:31 dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 31, versículo 31 también. Dice así. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Cristo viene y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por otra semana por cuál? Pues por la última semana. ¿Dónde la confirmó? En el Gólgota. Y murió a la mitad de la semana. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio después de ser ungido, porque el ministerio público de Cristo duró desde que fue ungido, que fue aquí en esta raya, hasta 3 años y medio después, y lo mataron exactamente en la mitad de la última semana. Mire, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pues el de los toros, el de los bueyes, el de las ovejas. Hizo cesar eso. Ya no hay que matar más toros ni más bueyes. Y la ofrenda por el pecado la hizo cesar allí, porque Él mismo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Decir que esto es el anticristo. Aquí completo en la primera parte del verso 27 está completa la última semana. Dice, y por otra semana. Y no dice por media semana. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de toros, de machos y la ofrenda por el pecado. Ahora, la segunda parte, después del punto, habla que después vendría el destruidor de la ciudad de Jerusalén, y eso sucedió 37 años o 33 años después de que Cristo muere en la cruz. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es otro personaje, no es este personaje de la primera parte de este capítulo, de este verso 27, hasta que venga la consumación
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El que desoló la ciudad de Jerusalén fue Tito. Ni siquiera se habla aquí del anticristo. Ahora, dicen que Tito, que Tito es este que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, si fuera Tito, entonces le tocaba a Tito reencarnar para que cumpla ahora, como 2000 años después, el asunto de esto, si fuera Tito. Ahora, el diablo no es, porque ese no había hecho ningún pacto antes ni había prometido otro pacto. Tito tampoco es, porque tampoco había prometido un pacto atrás ni había prometido un pacto nuevo. Ahora, el dispensacionalismo es tan sagaz que cambia las palabras. ¿Sabe cómo cambian aquí las palabras para decir que es el anticristo? Mire cómo lo cambian. Dice, y por otra semana, quebrantará el pacto con muchos. Los dispensacionalistas inventaron que la última semana dice que falta por cumplirse y que el anticristo gobernará 7 años y que a la mitad de la semana va a quebrantar el pacto con muchos, que va a hacer un pacto con los judíos y que a la mitad de la semana va a quebrantar el pacto. Pero aquí no dice quebrantará, aquí dice confirmará. Pero el dispensacionalismo, que es tan especialista en cambiar las palabras como cambió, que viene con la iglesia por la palabra por la iglesia. Aquí mire, y por otra semana, ellos no dicen confirmará el pacto con muchos. Dice, y por otra semana, achacándole este versículo 7 al anticristo, dicen, y por otra semana quebrantará el pacto con muchos. Mire cómo lo cambian tan sagazmente. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Dice que a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio que van a reiniciar ahora los judíos con la vaca roja, con la vaca lazana. No, señor, el anticristo no gobierna por 7 años, gobierna por 42 meses, 3 años y medio, imitando el ministerio público de Cristo. ¿Dónde termina la semana? Dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, con los que creyeron en Cristo, como los apóstoles y toda la gente. En la mitad de la semana muere. En la segunda parte de esta última semana, en la segunda parte de la semana 70ª, ¿qué sucede? Resucita Cristo. En la otra primera parte de la mitad de la segunda semana, Cristo muere en la mitad y después es la segunda parte. Resucita al tercer día. A los 40 días viene el Espíritu Santo, confirma el pacto con muchos. Bueno, comienza la predicación a los hebreos. A los 3 años y medio después de matar a Esteban, después de que se muere Ananías y Zafira, después de que están todos ahí, llama al judío Saulo de Tarso, a este rabino, para enviarlo a los gentiles a predicar al mundo. Y también llamó al primer gentil, que fue Cornelio, con un ángel, y lo mandó allí a Cesarea de Filipo, si no estoy equivocado. Y llamó al gentil Cornelio y llama al judío Saulo de Tarso, a este maestro de la palabra, a este hombre educado en la ley. Aquí lo llama a los 3 años y medio y ahí se cierra el trato con tu pueblo. 70 semanas. El Señor cerró la cosa con los judíos y se abrió a los gentiles. Esto sucede aquí cuando llama a Cornelio, porque el Señor me ha mostrado que no llames inmundo a nadie, dice Pedro delante de Cornelio, porque el Señor es Señor de todos, tanto de hebreos como de gentiles, y se abre la predicación al mundo gentil. Y aquí se cierra. 70 semanas están determinadas para el Señor y tu pueblo. Entonces, dice que, y ahora dice que con la lengua los dispensacionalistas, dice que el reloj profético se paró aquí y que falta la última semana. Y si el verso 24 claritamente dice que qué era lo que tenía que suceder en las 70 semanas, todo esto que les he explicado, lo que hizo Cristo en el Gólgota. Él es el... Ahora, mañana voy a explicarles lo de el segundo punto, sellar la visión y la profecía con la Biblia. Y así hasta que terminemos este verso 24. Ya son las 8, ya llevo 1 hora aquí prácticamente compartiendo la palabra. Esto es muy largo, esto de la escatología no es así 2 brochazos y ya quedó.
pintado todo del conocimiento de la verdadera palabra de Dios. No, señores, esto hay que meterle estudio, amados hermanos. Por el hecho también de que alguien no haya entendido la palabra, no podemos decir, este es un impío. Por el hecho, hay muchos pastores, compañeros míos, que me dicen, yo no entiendo de esta cosa. Son mis hermanos. Por el hecho de que yo haya entendido esto, no me pueden decir hereje, apóstata, impío. Porque yo creo en mi Cristo, Él es mi Salvador, me ha lavado con su sangre. Igual que usted ha creído. Porque el hecho de que usted me entienda no me puede llamar a mí hereje, impío. No, yo los amo a todos ustedes, pastores de todas las misiones, a los de asambleas, a los del movimiento misionero mundial, a los presbiterianos, a los unitarios, a toda esa gente tiene la palabra, pero a pedazos, y el Señor me puso a explicar esto. Un día el Señor me llamó Él mismo, yo lo vi. Le vi su mano, su túnica, le vi sus sandalias, sentado en un barranco y yo estaba en otro, y me dijo, te he llamado para que prediques mi palabra, y me puso una Biblia en las manos. Eso hace 35 años atrás que me sucedió eso. No me dijo más, me dijo, te he llamado para que prediques mi palabra. Y el Señor me puso a explicar esto de una manera clara. ¿Cómo vamos a torcer la Biblia por ajustar la palabra a los sueños de una mujer, a las ideas de los hombres? No, ajustemos la mente nuestra a la Biblia, ajustémonos los hombres a lo que dice Dios, no ajustemos la palabra a la doctrina de los hombres, es al revés, ajustemos la mente, ajustémonos los hombres a lo que dice la Biblia. Todas esas doctrinas de la apostasía están metidas en la iglesia, y una de las tantas es esto. Dice que falta la última semana. ¿Qué día me paró un pastor por la calle y me dijo, pastor, ¿en qué semana estamos viviendo? Yo, claro, eso hace, ¿qué día? Hace como 2 años y medio atrás. Yo le dije, estamos viviendo en la tercera semana del mes de agosto del año 2017, creo que fue, cuando estuvo en el 18. Y una vez dijo, pero ¿y por qué me respondía así? Pues en esa semana estamos viviendo. ¿En cuál otra semana vamos a estar viviendo? Y me dijo, es que, no, de la profecía de las 70. Eso es una cosa distinta, mijo, camino y le explico. Y por ahí medio me escuchó y dijo, sí, es que usted tiene unas ideas raras. No, señor, la Biblia es clara. La Biblia no dice que Cristo murió dentro de las 62 semanas, o sea, en la semana 62, o sea, que corresponde a la semana 69. Dice que murió después, o sea, que murió exactamente en la mitad de la semana 70, la última. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice que murió después de la segunda etapa de 62 semanas. Y después de la segunda etapa cae exactamente sobre la semana 70, la semana 70, ahí en la mitad, ahí murió Cristo. Y nos redimió a todos y cumplió todo lo que dice la Biblia. Todo lo que se anuncia en el verso 24. Vamos a dejar hasta aquí. Amados hermanos y amigos, yo los amo a todos y los quiero. Por el hecho de que usted me entienda, usted es mi hermano, se ha creído en Cristo. Y me he hablado con unas ancianitas, con unas viejitas, y ellas no saben sino que Cristo es su Salvador, que Cristo murió por ellas, que derramó su sangre. Y vaya, pregúntenles de escatología, no saben ni pizca y ni entienden ni para nada. Pero son hijas de Dios redimidas, por el hecho de que un hombre haya entendido bien la palabra y le explique. No me pueden decir que soy el diablo, ni el anticristo, ni hereje, ni que se largue para el infierno, porque a mí me dijeron desde los púlpitos, lárguese para el infierno. Yo los amo a ellos, a los que me dijeron así, yo los quiero. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te adoro y te alabo y te bendigo, porque me permites compartir tu bendita y santa palabra con todos mis hermanos a quienes yo amo, a mis ex compañeros o compañeros pastores, los amo, a todo el pueblo que está sobre la tierra, que cree en ti de verdad y que se han apartado del pecado, son mis hermanos y los amo. Que la luz de tu palabra ilumine sus mentes para sacar la herejía, la apostasía de sus corazones y establecer sus mentes, sus corazones en la verdad de tu palabra. Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Los amo a todos, los quiero. El Señor los siga bendiciendo. Mañana nos vemos otra vez a las 7. Los invito otra vez. Una feliz noche para los de por aquí del hemisferio occidental y por allá los que están en el día o en la mañana, como sea, el Señor los bendiga. Amén y amén.